riesgo hay para padecer la hepatopatía por fármacos? Pues bueno, una es el paciente que consume alcohol, es un paciente que ya tiene un hígado de por sí trabajando de más, porque recordemos que nuestro hígado no está diseñado para metabolizar el alcohol. Aunque hay una enzima que ayuda a ese metabolismo, no está diseñado como si lo está para la gluconeogénesis, como si lo está para el metabolismo de las proteínas, por ejemplo, de los carbohidratos, de todo lo demás, y para depurar algunas sustancias. Pero para alcohol no está diseñado. Nunca, Diosito, aunque él puso a... ¿Quién fue el primero que se emborrachó en la vida? ¿No? Viene en la Biblia. Cuando Noé se sube al arca, llegan al monte donde se detiene el arca y se bajan porque ya estaba seco. Y entonces Noé se encuentra unas vides y saca el jugo y fermenta el jugo y se emborracha, y uno de sus hijos se burla de él y cae sobre el hijo también el enojo de Dios por haberse burlado de su padre que estaba desnudo, y en lugar de cubrirlo fue ahí y se burló de él. Entonces el primer borracho de la historia es Noé. Diosito no tenía planeado que Noé se encontrara las vides y que se emborrachara, por eso no nos puso un hígado con capacidad de metabolizar el alcohol. Entonces, uno de los factores de riesgo es eso, el hábito alcohólico, porque ya el hígado, uno está dañado en cierta forma, bueno, o en grande o en pequeña cantidad, y está ocupado el hígado que está tratando de metabolizar alcohol, está ocupado en eso, entonces hay más riesgo de que el paciente con hábito alcohólico tenga los problemas de hepatopatía por fármacos. Por eso es bien importante también, ahorita, bueno, afortunadamente la pandemia vino a modificarnos algunas de las cosas, pero últimamente se estaba viendo que había fiestas donde les daban un kit, y en el kit pues podían venir unos lentes, depende del contexto de la fiesta y todo eso, y en la mayoría estaban comenzando a poner Alka-Seltzer, y sobre todo el Alka-Seltzer Boost, que para que se les cortara la cruda más fácil, que se sintieran mejor, que se les quitara la cefalea y todo eso. El gran problema es que contiene un AINE, y ese AINE, junto con el alcohol, la gran carga de alcohol que se había tenido la noche previa, detonaba mucho las hepatopatías por fármacos. Otro es el consumo de medicamentos. Mientras más medicamentos consume un paciente, pues sus vías metabólicas, sobre todo el citocromo P450, se encuentra ocupado haciendo la depuración de los medicamentos y creando los metabolitos, que en algunos medicamentos, recuerden ustedes que el mecanismo de acción es, llega el profármaco, tiene que pasar por el citocromo P450, que tiene que no te quiere, tiene que pasar por el citocromo P450, y entonces el citocromo lo que hace es ese metabolismo, y ahora sí ya crea el metabolito activo del fármaco. Entonces, mientras más difícil es la molécula de un fármaco, más tiempo va a tardar ese citocromo en crear los metabolitos y la depuración, y entonces más ocupado va a estar ese hígado en tratar de metabolizar, y entonces es factor de riesgo para lo mismo, hepatopatía por fármacos. La edad, desde edades pequeñas, y por eso ven ustedes que muchos medicamentos dice, no se consuma en menores de 12 años. ¿Por qué? Porque son hígados que no han alcanzado la madurez aún. Mientras más edad se tiene, pues también es un hígado que ya estuvo en contacto con medicamentos, con alcohol, con momentos donde no comía el paciente, y entonces eso también provocó que el hígado tuviera más dificultades para trabajar. Mientras más edad se va teniendo, pues es un hígado que va teniendo menos posibilidades de metabolismo. Entonces, los extremos de la vida siempre son factores de riesgo. Pero también pacientes jóvenes, ahorita les digo, con eso de las fiestas se comenzaron a ver mucho más casos de pacientes con hepatopatía por fármacos.
ahorita se sigue viendo en jóvenes, junto con el hábito alcohólico, con la hepatopatía grasa, con la acumulación de grasa en el hígado, las esteatosis, nos están haciendo también que personas jóvenes con todos esos factores de riesgo tengan más posibilidad de desarrollar este tipo de problemas. Sobre todo los jóvenes que van al gimnasio y que consumen proteína. Allí muchos de sus amigos les van a preguntar eso, oye, ¿puedo tomar proteína? ¿De cuál proteína? Siempre que les enseñen la tablita de lo que contiene la proteína, porque hay algunos de ellos que tienen compuestos que son fármacos. Algunos de ellos, incluso hasta ellos dicen, no, es que mejor prefiero tomar proteína que chochos para crecimiento muscular. Pero algunas de esas proteínas vienen enriquecidas también con fármacos y entonces esos pacientes beben alcohol el fin de semana a morir como si no hubiera más. Entre semana se cuidan y toman demasiada proteína, entonces el hígado tiene que estar trabajando mucho para metabolizar esa proteína. Y luego esa proteína viene enriquecida con fármacos y les dan medicamentos para otro montón de cosas. Todas. Entonces, tenemos muchos pacientes jóvenes ahorita que están dañando demasiado su hígado con cosas externas y que cuando necesitan un fármaco o el mayor problema, lo más terrible, la automedicación. Muchos de ellos también vienen y dicen, oye, es que estoy tomando ahorita COVID. Acaban de decir ayer que Pfizer ya hizo el convenio con las otras farmacéuticas para soltarles la fórmula del medicamento que disminuye la mortalidad y el tiempo de estancia en hospital cuando se contrae el COVID. Pero, ¿qué nos pasó con la influenza? Llegó influenza y entonces desaparecieron, lo mismo que pasó en COVID, ahorita lo retomamos, en influenza. El medicamento que ayudaba a controlar influenza y que lo sigue haciendo, estuvo en desabasto, no porque hubiera personas enfermas, sino porque el mexicano trata de curarse desde antes y hasta dice, si una cucharadita es buena, fue lo que me dijeron, déjame tomo 2 para que me haga más mejor, más seguro, más marrado, dijo el huichol. Entonces, el mexicano, la automedicación del mexicano por la propia idiosincrasia es terrible. Y entonces el mexicano consigue esos medicamentos y se los toma como si fuera prevención. No prevenimos diabetes, no prevenimos hipertensión, no se toman los hipoglucemiantes orales, no se toman los antihipertensivos porque no se sienten mal. Pero que no les digan que oseltamivir les ayuda a algo, porque ahí sí se lo toman, aunque no tengan una indicación, aunque no tengan la enfermedad. Entonces, esas automedicaciones son terribles y sobre todo en personas jóvenes. Ahorita tenemos ese problema también mucho de personas jóvenes. Otro, estado nutricional. Los dos extremos que tenemos también. Recordemos que México es el país más gordo del mundo. Ayer en un congreso, antier terminó el congreso del Nacional, la Semana de Gastro, y ayer había una reunión de cirugía también. En los dos se habló otra vez de ese gran problema que nos está provocando la obesidad, la otra pandemia de obesidad. Y que en México tenemos dos estados, Sonora también y Yucatán son los dos estados más gordos del planeta. Si nuestro país es el país más gordo, ellos dos nos ganan. Pero Aguascalientes, como es un estado con de los que están categorizados en alta percepción económica y que tenemos seguridad y que tenemos muchas ventajas, pues también eso hace que tendamos mucho a tener pacientes con sobrepeso y con obesidad. Entonces, el estado de nutrición, tanto la desnutrición, hace que el paciente marasmático esté con consumo de músculo estriado para poder hacer una gluconeogénesis y producir energía. Y el paciente con exceso de calorías en su dieta lo que hace es estar guardando, ahorita que hablemos del otro tema, está guardando esos carbohidratos, pero en forma los convierte en grasa y los guarda allí en el hígado. Y entonces los estados de nutrición, los dos estados extremos también, nos provocan problema.
porque pues ya el hígado está, uno, trabajando mucho en tratar de formar energía, y el otro está ocupado por grasa, su función se ve alterada porque está funcionando como almacén. En cuanto al sexo, tiene que ver también mucho, el hombre tiene más posibilidad de defenderse de muchas cosas en el hígado. Hablábamos de las amibas, por ejemplo, son las únicas que atacan más al hombre que a la mujer, pero alcohol, fármacos, las hepatitis, todo lo demás dañan mucho más a la mujer, al hígado de la mujer que al hígado del hombre. Y eso tiene que ver pues, con la evolución que vamos teniendo. Normalmente pues, la mujer se quedaba en la cueva protegida, esperando a que llegaran con los víveres y esperando a que llegaran los heridos, y el hombre, su hígado tuvo que aprender a ser diferente porque pues pasaban semanas sin regresar a la cueva, sin comer, sin muchas cosas, y ese hígado se hizo más resistente a través de la historia que el de la mujer. Entonces, cosas que tienen que ver ahí con evolución. Y con las propias hormonas femeninas. Recordemos también que el hígado es el que sintetiza las hormonas femeninas, entonces siempre está ocupado desarrollando hormonas, tanto con lo extrínseco como con lo intrínseco. Entonces, tiene que ver con eso. Otra, la predisposición genética. Si alguien en la familia ya desarrolla patología por fármacos, cuidado, porque cualquier otro, sobre todo familiares en primer grado, van a tener más posibilidades de desarrollarlo. Y los pacientes hepatópatas, pues lógicamente, si ya tenemos un hígado dañado, vamos a tener mayor posibilidad de que continúe dañado el hígado. Se brincó mucho. Okay. Afortunadamente, en la hepatopatía por fármacos, allí no cambió. Si quiere, tomar el control, doctora, y usted transmita, porque el mío se brinca muchas y luego ahí no se vio. No, una menos. Yo voy en la 3. Ajá. Allí, la epidemiología. No es tan común, pero les digo, cada vez estamos viendo más pacientes, sobre todo pacientes jóvenes con hepatopatías por fármacos. 1 de cada 10,000 individuos tiene, así nada más, como si fuera el sorteo de la lotería, 1 de cada 10,000 individuos puede desarrollar la hepatopatía por fármacos. Y también, pues aquí tiene que ver lo que hemos ganado en cuanto a cantidad de vida, la posibilidad de vivir más, pues nos hace que no nada más estemos viviendo, que la esperanza de vida en el mexicano se elevó hasta los 78 años, sino que se eleva la posibilidad de vivir, pero se elevan también las enfermedades, sobre todo crónicas, que requieren medicamentos de manera crónica. Entonces, los pacientes consuman más medicamentos mientras más edad van teniendo, para la gonartrosis, para la hipertensión, para la diabetes, para las otras enfermedades que va teniendo. Entonces, eso hace que vayamos teniendo cada vez más posibilidades. 1 de cada 100,000 pacientes que toman dosis terapéuticas, donde van con ustedes y ustedes le dicen, sí, mira, para este padecimiento que tienes, tómate este medicamento. La dosis terapéutica, 1 de cada 100,000 puede desarrollar la enfermedad. También sí tiene que ver con respecto a la dosis. El paciente, y recordemos que también nosotros vivimos en un lugar de alta incidencia, tanto de suicidios consumados como de intento de suicidio, y muchos de esos intentos de suicidio son con fármacos, y que a veces dice uno, se quiso matar con la pura faramalla, se quiso matar con complejo B. Pues el simple complejo B o el simple multivitamínico que se toma, acabo me voy a matar, y se traga 100 pastillas, esas vitaminas pueden provocar hipervitaminosis, saturan al hígado y nos dan más posibilidad. Mientras más elevada sea la dosis de un fármaco, más problema nos va a poner. La mayoría, decíamos, la controversia es, o la paradoja más bien es eso, la mayoría se asocian a paracetamol. Y ustedes recuerdan que hace un tiempo todo era, el ataque para los médicos era eso, para todo paracetamol. Pues sí, para todo paracetamol, porque diarreas, si tiene fiebre, paracetamol, medios físicos, hidratación. Si tiene una enfermedad respiratoria aguda, que ahorita iniciamos con todo esto, ¿qué les vamos a dar? Paracetamol, es lo más común, es el fármaco que mejor funciona como antipirético, como antiinflamatorio, que tiene un muy buen margen de bioseguridad, pero que
se asocia mucho más. Hasta el 10% de los pacientes que son a nivel mundial sometidos a trasplante hepático por hepatopatía por fármacos estuvieron en contacto con paracetamol, fue la causa de la enfermedad. Y la mortalidad afortunadamente no es tan elevada, pero puede llegar hasta un 10%, sobre todo cuando tenemos los datos de daño hepático agudo. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que pasa? Es que conmigo se brinca un chorro. Okay, se va del 3 al 6. ¿Qué es lo que puede suceder? Es que podemos nosotros decir que el daño hepático por fármacos puede ser predecible o no predecible. El no predecible es ese donde decimos, tómate este medicamento para la migraña aguda que tienes ahorita y el paciente ni se le quita la migraña y se le daña el hígado con el medicamento. Tómate este medicamento para, así, algo bien prescrito como debe ser y que nos va a provocar problema. Allí es el no predecible, es una respuesta del huésped así como si se hubiera sacado la lotería. La otra es la predecible, donde tenemos ya el paciente hepatópata, donde tenemos al paciente que consumió una dosis elevada, el paciente que estuvo consumiendo alcohol en grandes cantidades durante los días previos y luego viene, dame algo para que se me quite el dolor, o él solito se automedica y vemos nosotros que sobrepasa los 4 gramos de paracetamol al día, que es la dosis máxima que puede consumir un paciente adulto, 4 gramos de paracetamol al día. Desafortunadamente ahorita tenemos varias presentaciones de paracetamol de 1 gramo. Entonces el paciente, si antes se tomaba 2 de 500 para que se le controlara más rápido el dolor de cabeza, ahora se toma 2 gramos en una sola vez. Y tenemos la influencia, si ustedes ven las películas, sobre todo norteamericanas, vemos eso, que ellos abren el frasquito de las pastillas, se ponen todas las que le caben en el hueco de la mano y las comienzan a masticar y así se las pasan. Entonces, tenemos mucha gente que copia todas esas cosas y que hace lo mismo, agarra los medicamentos para el dolor y se avienta montones. Entonces, ahí sí tenemos un daño predecible y sabemos que el daño se va a presentar pronto, que el daño se va a presentar con una manifestación clínica aguda y que vamos a esperar las manifestaciones de disfunción hepática muy temprano y que pueden durar un buen tiempo y que nos pueden dar una disfunción crónica. La que sigue, doctora, por favor. ¿Qué es lo que sucede? La fisiopatología es esto. Llega cualquier, el fármaco, en este momento es el fármaco, pero igual que cualquier sustancia, llega, entonces comienza el metabolismo hepático normal, pero en este caso el fármaco se convierte en un tóxico que comienza a provocar tanto por la sal inicial en la que está en contacto el hígado, como por los metabolitos que comienzan a desprenderse de ese medicamento, nos lleva a un estrés oxidativo a nivel del hepatocito. Eso lo que hace es alertar a los hepatocitos que están alrededor y decirles, ¿qué creen? Estoy con demasiada oxidación, estoy con un medio interno demasiado alterado, una homeostasia celular alterada, y entonces los hepatocitos de alrededor dicen, si ya está sufriendo, deja yo me programo también para sufrir y para morir, y comienza la apoptosis hepática hasta en sitios incluso alejados de donde se está en contacto con el fármaco. Esto lo que hace es que provoca una respuesta inflamatoria celular local inicial y luego llama a los fagocitos. En el hígado es la famosa célula de Kupfer que viene llamada por esa inflamación y entonces comienza a ver, ¿quién es el que se quiere morir? No, pues yo, ven, y se lo empieza a destruir, lo empieza a, trata de liberar a esa célula que está allí. Todo esto mediado por interleucinas, por factores de necrosis tumoral, por montón de mediadores de inflamación que lo que hacen es, primero, inflamación aguda ahí a nivel de los hepatocitos y que puede desencadenar una reacción inflamatoria sistémica, que es el gran problema, y una insuficiencia hepática. La que sigue, doctora, por favor. Entonces, tiene que ver con eso. ¿Cómo se manifiesta? La mayoría de los pacientes con hepatopatía por fármacos hacen una hepatitis aguda con datos de daño hepatocelular, que quiere decir que vamos a tener elevación de las bilirrubinas totales con la indirecta, que es la que todavía no se metaboliza en el hígado, todavía no se conjuga más bien,
esa es la que vamos a encontrar elevada. Y las transaminasas, todas, hasta arriba, TGO, TGP, DHL, fosfatasa, todas las vamos a encontrar elevadas. Entonces, con esos datos de colestasis o con los datos de daño hepatocelular, pero generalmente es más hacia el daño hepatocelular, la que sigue. Y podemos tener al paciente con un cuadro clínico desde situaciones leves, donde lo vemos y le decimos, ah, caray, ¿por qué tienes amarillos los ojos? No sé, me tomé un medicamento y mira, así se me pusieron como amarillos. Y la orina, no, pues cambió de color, es una orina oscura. El paciente comienza con ictericia, con coluria, con acolia, y puede no tener muchas manifestaciones, nada más eso. Allí lo que tenemos que hacer es descontinuar el fármaco y hacer que ese hígado descanse. Lo mismo que decíamos en las hepatitis virales. No, el tratamiento no va a ser los dulces, no es porque les sirvan para eso, sino que nosotros lo que tenemos que hacer es que el paciente consuma carbohidratos simples para no ponerle más trabajo a ese hígado. Y entonces, buena hidratación, los carbohidratos simples, en algunas ocasiones internar al paciente para estarle pasando la energía a través de glucosa con las soluciones parenterales y con eso mejorar las condiciones. Entonces, el cuadro clínico puede ser eso, desde cosas leves, cefalea, malestar general, el paciente se siente fatigado. Hay algunos de ellos que no se han dado cuenta que ya están ictéricos y que esos malestares son por la disfunción hepática aguda que están comenzando a tener. Y algunos de ellos, lo peor es eso, se automedican otra vez con AINES, se automedican con vitaminas, se automedican con un montón de cosas y eso lo que hace nada más es agravar el problema. Hasta que podemos tener cuadros tan severos como hepatitis fulminantes. El paciente que consume un medicamento se empieza a poner amarillo, empieza con los datos de disfunción hepática y se puede incluso morir de manera aguda en pocas horas. La mayoría de los pacientes presenta, entonces, también, aparte de esa posibilidad de ictericia, de coluria, colia, del dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen asociado al consumo de los fármacos, pueden tener hiporexia o anorexia, náusea, vómito, malestar general. Algunos de ellos dura unas horas nada más mientras que se metaboliza por completo el fármaco y algunos pueden durar hasta una semana con las manifestaciones clínicas, depende de las características del paciente, la que sigue. Entonces, cuando nosotros detectamos que el paciente pues se pone amarillo, lo primero que tenemos que hacer es diagnóstico diferencial, sobre todo con las hepatitis virales. Y el cuadro clínico ya sabemos que es muy parecido a una hepatitis viral así aguda, con los pródromos. Primero empezó con el malestar, luego ya se puso amarillo, y entonces lo que tenemos que hacer es los exámenes de laboratorio con pruebas de función hepática, donde encontramos normalmente las bilirrubinas, decíamos, el patrón indirecto, sí, el patrón indirecto de daño hepatocelular, y podemos tener la directa igual o 2 veces más de lo normal por la colestasis que puede haber. La AST y la bilirrubina total hasta 2 veces más de lo normal, fosfatasa alcalina menos de 3 veces más de lo normal, y podemos tener o no alteraciones de los tiempos de coagulación, sobre todo los que tienen que ver con la síntesis hepática. Y lo principal que decimos es que tenemos que solicitar en ese paciente los determinantes de hepatitis virales, el panel viral para hepatitis, porque es el diagnóstico diferencial más importante. La que sigue, entonces, el paciente con el daño hepatocelular. No hay un estudio que nos diga efectivamente si tiene la hepatopatía por fármacos. Lo que tenemos nosotros es el antecedente, el cuadro clínico, las características del laboratorio y el antecedente de haber consumido medicamentos antes de ponerse así, y el descartar sobre todo las hepatitis virales. El ultrasonido, nos dice el libro, que puede ayudar. No ayuda tanto para el diagnóstico, para lo que nos ayuda mucho el ultrasonido es para decirnos qué grado de afectación tiene ese hígado en ese momento, si hay ascitis, si hay datos de inflamación aguda muy importante, y sobre todo para diagnósticos diferenciales nos sirve mucho el ultrasonido. Nos permite ver que no tenemos oclusión de la vía biliar, que no tenemos una colecistitis, que no tenemos alguna otra cosa como diagnóstico diferencial. ¿La que sigue? Entonces, desafortunadamente no hay así un estudio.
Diagnóstico diferencial, otra vez decíamos, hepatitis viral, ese es lo más común que se parece a esto, estados de sepsis, coledocolitiasis, neoplasias hepáticas, ictericias posoperatorias, pero aquí el antecedente de haber consumido medicamentos es lo que nos hace que sospechemos fuertemente el diagnóstico. Lo que sigue. Y el tratamiento, pues bueno, tenemos que ir viendo nosotros si el paciente está controlado y va a evolucionar de manera benigna o si el paciente comienza a deteriorarse y entonces necesitamos hasta internamiento y en algunas ocasiones trasladar al paciente a centros especializados donde se tiene el tratamiento con una maquinita que es como la de hemodiálisis, pero es una diálisis hepática. Se llama Prisma esa maquinilla. Entonces, la evolución puede ser así, que remita pronto o la evolución hacia una hepatopatía aguda, grave, o a la hepatopatía crónica que deja ya el daño irreversible. La que sigue. Entonces, tratamiento. Primero, descontinuar el agente causal, quitar en ese momento prácticamente decirle al paciente, ahorita no tome ningún medicamento, nada, nada, nada. Hacer lavados gástricos, sobre todo cuando el consumo del medicamento fue en grandes cantidades, un lavado gástrico para tratar de eliminar lo más que se pueda de medicamentos. Monitorizar signos vitales, oxigenación adecuada y el tratamiento de la hepatopatía aguda que pueda tener el paciente en ese momento, desde la encefalopatía, los datos de hemorragia que puede haber, hipoxia, hipoglucemia, desequilibrios hidroelectrolíticos, del edema cerebral, de infección secundaria, todo lo que puede suceder, hay que estarlo evitando y tratando. Y en algunas ocasiones, el problema es que aquí en México, les decía desde antes, la tasa de trasplantes hepáticos es realmente baja, bajísima. Aguascalientes, por ejemplo, hace más de 100 trasplantes renales al año y no ha habido un trasplante hepático en Aguascalientes en toda la historia. No ha habido uno. Entonces, y somos el estado de la República ¿cómo se llaman los chilangos? En la provincia, el estado de provincia con mayor número de trasplantes renales, pero lo más cerca que nos queda a nosotros de lugares donde hacen trasplante hepático es Guadalajara, y si van ustedes a ver cómo está la situación, van a ver que la lista es interminable. La mayoría de los pacientes mueren esperando el trasplante hepático porque no hay ni la infraestructura, hay muy poca gente formada para trasplante hepático y desafortunadamente el hígado, si disfunciona, es una evolución muy rápida hacia deterioro y hacia muerte del paciente. Entonces, pues se puede requerir el trasplante hepático. Lo ideal sería eso, hepatopatía por fármacos, se detecta, se ve que el paciente está grave y llevarlo a trasplante hepático, que sería lo que le salvaría la vida. ¿Sigue? Entonces, es lo que se puede hacer. Peor pronóstico en hepatopatía por fármacos, decíamos, sexo femenino es uno de los determinantes importantes, primero para desarrollarlo y segundo, cuando se presenta es de los datos que nos dice que le puede ir mal al paciente. El paciente que ya tiene una hepatopatía y el paciente que hace hiperbilirrubinemia total inicial, el que se presenta con eso, que antes de tener el malestar general, de tener la cefalea, los otros síntomas, comienza a ponerse amarillo así de volada, es un paciente que le puede ir mal. Lo que nos dice es que los hepatocitos están sufriendo demasiado y que van a dejar de funcionar, vamos a tener una hepatopatía aguda grave. En el paciente con hepatopatía crónica más fibrosis, por cualquiera de las causas que sean, alcohol, la grasa no alcohólica, hepatopatías adquiridas por cualquier otra cosa, el pronóstico es igual que en el resto de las hepatopatías, o sea, malo. Entonces, el problema es que hay pacientes que tienen ya una hepatopatía crónica, que están tomando muchos medicamentos. Recordemos, ya hablábamos de la hemorragia variceal, por ejemplo, y decíamos, pues bueno, el paciente tiene que estar disminuyendo la presión de la porta, ¿con qué? Con medicamentos que disminuyen, sobre todo los bloqueadores alfa, tiene que estar con diuréticos para disminuir también la presión y para todo eso. Entonces, está tomando varios medicamentos el paciente y eso hace que sea más susceptible
de problema. La que sigue, la última. ¿Preguntas, comentarios? Sí, doctora. ¿Por qué la sepsis es diagnóstico diferencial? O sea, el paciente también se puede poner histérico. Así es. Cualquier estado séptico agudo nos puede provocar dos situaciones. Una, por la propia sepsis, depende del tipo de sepsis, pero hay algunas sepsis, sobre todo las que tienen inicio en tubo digestivo, intestino, vesícula, el apéndice, por la propia peritonitis, por la propia sepsis peritoneal que puede tener el paciente, las bacterias que están en tubo digestivo se bajan en el hígado y hacen abscesos piógenos y nos llevan a ictericia, dolor, fiebre, todos los datos de una hepatopatía con disfunción hepática. Otras, el estado de choque séptico, pues provoca alteración de flujo, alteración de llegada de oxígeno, etcétera. Y entonces eso también en la evolución normal de la sepsis, cuando sea niña grande y llegue a cirugía, ahí vamos a hablar de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, sepsis, todo eso, y ahí vamos a ver esa evolución de la disfunción pulmonar, hepática, renal. Y entonces, una de las secuencias que se tiene en cualquier choque séptico puede ser la disfunción hepática, que se manifiesta con elevación de las transaminasas y entonces el paciente se pone amarillo por sepsis, tiene, no sé, hasta un pie diabético que se sale de control. En la etapa de choque séptico, le disminuye llegada de sangre al hígado, de por sí ya está activados todos los sistemas proinflamatorios y la célula estrellada, la célula de Kupffer, se activa luego y nos provoca daño hepático secundario a algo externo. Entonces, por eso es siempre ictericias, uno de los diagnósticos diferenciales es sepsis. ¿Alguna otra pregunta? Por ejemplo, si el paciente se presenta ya con una infección y bueno, es que nos dijo que se debe de dejar de administrar fármacos. Entonces, ¿cómo se...? Pregunta bien interesante. Pregunta Paco que si el paciente ya tiene una infección o cualquier otra cosa, a lo mejor no infección, que tiene, y decimos la paradoja, el paciente viene con cefalea intensa, con el malestar general, ¿cómo se lo vamos a quitar? No le podemos decir nomás, ay, pobrecito, puede tener fiebre que no se controla con los medios físicos, aunque el paracetamol es el que más lo provoca, paracetamol. Ese es el gran problema. Y hay que ver, individualizar en cada paciente eso, si tiene una infección, lo mismo, pie diabético, que le está provocando una infección generalizada, que le está provocando algo grave, o una pancreatitis aguda, es como una pancreatitis aguda con el daño, la activación del endotelio, y eso va a provocar que el paciente tenga la disfunción hepática aguda secundaria a los fármacos, más a la otra respuesta inflamatoria y el estado de choque que puede tener. Entonces, allí tiene uno que estar viendo todo eso. Si se tiene el acceso a la maquinita de diálisis hepática, pues es dializar hepático al paciente mientras le pasas lo que se requiere de medicamentos, de aminas, de anti-infecciosos, de lo que sea. Estar así como con la balanza de a poquito y esperando a que el cuerpo del paciente recupere. Pero sí, definitivamente, aunque la parte inicial, aquí decimos, en el paciente que tiene los síntomas leves, bueno, pues que toma, me acuerdo mucho de una paciente que llegó un día, hermana de una doctora, ella tomaba y lo detectó porque su ginecóloga le cambió las pastillas anticonceptivas que estaba tomando y de ahí comenzó se puso amarilla y me siento mal y era hepatopatía por fármacos. Entonces, allí sí lo que tenemos que hacer en los casos leves, suspende todo, cambia, si tienes la cefalea, vete a un lugar tranquilito donde no te sientas mal, donde no haya ruidos, donde esté oscuro y todo eso, para tratar de controlarlo de manera no farmacológica, hidratarse, los carbohidratos simples en la dieta y todo eso. Pero cuando el paciente está grave, pues es ni modo. Por una parte atacamos algo y por la otra parte
tratamos de limitar el daño que va teniendo ese hígado. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sean cuidadosos. Hepatopatía por fármacos, les digo, está aumentando la incidencia de todo esto, entonces, y más ahorita lo que decíamos, llega el COVID y la gente comenzó a decir, no, pues que la acitromicina, y comenzaron a tomar, todos tomaban acitromicina, sin necesidad, dañaron su hígado, provocaron resistencias bacterianas. Luego, no, que Daxón, nitazoxanida, que también funciona, ¿sabe cuánto? El dióxido de cloro daña el hígado también, no nada más el epitelio del tubo digestivo, también el hígado se queda dañado por dióxido de cloro. Entonces, ser cuidadosos con todo esto. La polifarmacia es una de las cosas más difíciles que podemos tener en algunos pacientes, pues es necesario controlar diabetes, hipertensión, enfermedad reumatológica, un cáncer, etcétera, etcétera. Pero siempre hay que estar de preferencia entre el grupo de médicos que está atendiendo al paciente, viendo qué sí, qué no. Y, por ejemplo, desde el año 2005 más o menos, comenzaron a salir las alertas de que no utilizáramos en conjunto omeprazoles con, sobre todo, clopidogrel, pero también la alerta salió con aspirina. Y entonces, porque el citocromo P450 se satura con omeprazol. Omeprazol es la señorita. Llega y los otros fármacos, sobre todo los de tratamientos crónicos, ven a omeprazol y lo dejan pasar a él. Se satura y entonces los otros medicamentos hacen los efectos indeseables, se necesita una dosis mayor y no hacen el efecto primario, sobre todo clopidogrel fue el más estudiado y ahorita sí, si tiene un paciente que le están dejando clopidogrel para mejorar circulación, la protección, primero, clopidogrel es irritante a montones del tubo digestivo, tanto de estómago, esófago, intestino delgado, incluso colon. Y la protección que tenemos que dar para todo eso, no hay que hacerla con omeprazol, hay que hacerla con pantoprazol. El pantoprazol utiliza una vía metabólica diferente, que no es el citocromo P450, y entonces permite el metabolismo de clopidogrel, mientras que él está haciendo la protección que sí necesitamos. Entonces, ser cuidadosos con todo eso. Ahorita, afortunadamente, también, época de la tecnología, tenemos, y bajan ustedes así gratis a su teléfono, los softwares de interacciones medicamentosas, donde les dice, aguas, estás utilizando una cefalosporina de segunda generación con litio. La interacción puede ser esta, no es tan seguro. O cambia el litio, no, pues no se lo puedo quitar porque me hace un episodio esquizofrénico agudo, terrible. Mejor cambio el antiinfeccioso que estoy utilizando. Entonces, tenemos esa ventaja de que ahorita ya hay muchas posibilidades de saber eso, cuál con cuál. Incluso hay pacientes que tienen eso y que cuando uno les prescribe, dicen, oiga, es que ya lo busqué y con los medicamentos crónicos que yo estoy tomando me dice que cuidado porque me puede provocar estas alertas. O bueno, estos efectos secundarios. Ser cuidadosos, por ejemplo, con los antifúngicos y los... el que les digo que le provocó a la hermana de la doctora la hepatopatía, los anticonceptivos orales, son dos de los que más se asocian a disfunción hepática. De hecho, en la información para prescribir de los antifúngicos, siempre van a ver ustedes ahí que Conazol y Traconazol, todos ellos, primero son tratamientos muy prolongados. Para que una uñita se le quite un hongo, aunque Silka Medic y todos esos digan que de un día para otro y todo, ellos dicen que de un día para otro porque es una dosis muy elevada, pero si ustedes leen las advertencias de Silka Medic y del de 7 días y todas esas cosas, van a ver luego eso. Si se pone amarillo, descontinúe luego y consulta al médico, porque el daño hepático por los antifúngicos es elevadísimo y hasta dice ahí, cada mes hágase pruebas de función hepática para ver que no vaya cambiando todo esto. Otra, los quimioterápicos, también los quimioterápicos dañan muchísimo y ahorita tenemos muchos quimioterápicos orales que dan un beneficio importantísimo, pero que hay que estar cuidando también la salud del hígado del paciente.
Y los anticonceptivos orales también son una de los medicamentos que se utilizan demasiado y que más posibilidades de problemas nos pueden dar. Entonces, ser cuidadosos siempre preguntando eso en su historia clínica. ¿Qué medicamentos, qué padecimientos tiene? ¿Qué toma para ese padecimiento? ¿Qué otros medicamentos toma de manera crónica? Recordemos que también nuestra población mexicana utiliza mucho diclofenaco, que daña hígado, riñón y tubo digestivo en general. Y hablando de diclofenacos, Sedalmerc. No, es que el Sedalmerc hasta me relaja. Muchas personas que se dedican a la construcción, a trabajos manuales muy pesados y todo eso, diario se toman su Sedalmerc con coca porque es como su vitamina, es lo que los hace tener, así como ustedes toman café para despertar y para andar activos, y si no lo toman ahorita en el internado lo van a hacer, ahí empieza la dependencia. Esas personas toman ese Sedalmerc y se van dañando su hígado, su riñón y su tubo digestivo de manera constante, frecuente, y por eso es importante preguntarles, ¿toma usted algún medicamento de manera crónica? Sí, Sedalmerc. Pues ser cuidadosos con eso. ¿Sale? Si no hay más preguntas, entonces ya no tenemos tiempo de la hepatopatía grasa no alcohólica, pero sirve que la leen. Es un problema de salud pública actual, hepatopatía grasa no alcohólica, en todo el mundo, pero más en nuestro país, que es el país más gordo del mundo ahorita, y que tenemos un montón de pacientes con síndromes metabólicos y con hepatopatía grasa no alcohólica, que van de la manita completamente. ¿Sale? Entonces, así para tener más participación en la siguiente sesión, nos vemos con hepatopatía grasa no alcohólica.